de 1903, un dato informativo, nadie les va a pedir la fecha, por una prolusión, es un discurso que hace Chiovenda, Giuseppe Chiovenda, ya sabemos de qué nacionalidad es, en la Facultad de Bolonia. A partir de esa prolusión, de ese discurso inaugural de clases, él nota que el derecho procesal tiene que ser dejado de ser visto como un proyecto procedimental de procedimientos y tiene que ser visto como una ciencia procesal. Y ahí aclara, nos ilumina a todos en el contenido del derecho procesal: acción, jurisdicción y proceso. Acción es lo que estudiamos desde el punto de vista de las partes. ¿Qué condiciones tienen que tener las partes? ¿Cuándo pueden iniciar un proceso? Lo que conocemos con el nombre de la legitimación. ¿Cuándo uno puede ser actor? ¿Cuándo uno puede ser demandado? ¿Cómo tiene que iniciar el reclamo? Acción. Jurisdicción, que sería la segunda pata del derecho procesal, refiere al juez. ¿Qué obligaciones, qué derechos, qué deberes, cómo son elegidos, cómo son removidos, qué es el Consejo de la Magistratura? Acción, jurisdicción y proceso. Estudiamos también cómo se da ese debate cuando hay un conflicto, cómo es el camino, cómo son los distintos caminos, para que ustedes vayan viendo, más allá que tenemos todo un cuatrimestre para desarrollar, qué es el derecho procesal. Por eso hablamos de la autonomía a partir de la prolusión de Bolonia de 1903, hablamos del contenido, acción, jurisdicción y proceso, que es la gran mayoría de los temas que trata esta materia. Por supuesto que ya hoy estamos hablando del derecho procesal constitucional. Avanzamos un paso más, que por ahora ustedes no lo van a ver, solo simplemente les paso el dato. ¿Por qué? Si ustedes ven y leen el artículo primero del Código Civil y Comercial de la Nación, iba a decir el nuevo código, pero ya tiene más de 5 años, vemos, y contestando la pregunta que me hacía de las fuentes, que ahí también marca que el juez tiene que recurrir a convenciones, que es los tratados internacionales. Porque a partir de la reforma del 94, los tratados internacionales, que Argentina ya suscribió 18, están a la par de la Constitución nacional. Es decir, cuando el juez tiene que resolver un conflicto, va a las fuentes, y dentro de las fuentes, la primera es la ley, y dentro de la ley está la Constitución y los tratados. Y los tratados, ¿por qué? Porque lo dice la ley. Artículo primero del Código Civil. Si la Convención del Niño, la Convención de la Mujer, forman parte de nuestro derecho positivo, porque Argentina los aceptó, los convalidó. ¿Está? Bueno, esto como una introducción de qué estamos viendo. Teoría general del proceso. ¿Qué es esto? Acción, jurisdicción y proceso. Y ya cuando nos veamos en civil y procesal, como dos, ya ahí vamos a tener más especificaciones, más pormenorizaciones ya de los procesos en sí mismos. Hoy estamos viendo los grandes aspectos que forman el derecho procesal. Vayamos a la 5827, más allá que al final vamos a hacer un repasito. Y acá me tomo un segundo para decirles que el jueves que viene va a dar clases el doctor Facundo Bustos, es el vicepresidente del Colegio de Abogados, y va a hablar para aquellos alumnos de elementos que tienen universidad y abogado.
Va a dar un repaso para incluir estos dos temas en el parcial. Solo refiere o solo tienen la obligación los alumnos de elementos, porque lo de teoría, estos dos temas han sido sacados. Mi sugerencia es para aquellos que puedan y quieran, escúchenlo, porque es importante, más allá que está fuera del programa de teoría, es decir, para aquellos que son de teoría no va a haber preguntas ni de abogado ni de universidad, pero es bueno conocer y recordar qué es la universidad, qué es la facultad, por quién está gobernada, cuáles son sus autoridades o sus órganos de gobierno, y ustedes forman parte de uno de los elementos que integran el gobierno de la facultad. Son los estudiantes. Por eso periódicamente hay una votación y ustedes eligen representantes que van a estar, tanto sea en el consejo académico como órgano de gobierno de la facultad, y van a también a estar en el consejo superior como órgano de gobierno de la universidad. Y por la parte de abogados van a ver, bueno, una vez que terminamos la materia, ¿cómo nos matriculamos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde los presentamos? ¿Quién nos toma juramento? Y si cometemos algunas sanciones, ¿quién nos va a juzgar? Esto es lo que vemos también en abogado. Está jueves que viene y ya el 29 volvemos a la última charla conmigo. 22, doctor Facundo Bustos habla de abogado y universidad. ¿Está? Pasamos a la ley, entonces. Creo que en la última charla habíamos quedado aproximadamente en esta lectura de los artículos más importantes, cerca del artículo 50. Creo que yo en el 50 les hice mucha hincapié cuando habla de los juzgados civiles y comerciales, en qué asuntos entienden, cuáles se van a ocupar. Habíamos dicho civil, comercial, rural, voluntario y contradictorio. Y creo que me explayé, expresé en estas 5 palabras, que por supuesto lo que estoy leyendo es la ley, no invento nada. Y la misma norma dice, salvo juzgado de paz o juzgado de familia. Y ahí completan toda la definición de qué asuntos se entienden los juzgados civiles y comerciales de la provincia de Buenos Aires. La ley continúa en el 53 con los tribunales del trabajo. Recuerden que juzgado es un órgano unipersonal, no que el juzgado está compuesto por una persona, sino el que resuelve, el que dicta sentencia, es un solo juez. Cuando hablamos de tribunal, ya la idea de las palabras no está diciendo más de uno. Tribunal. 3 miembros. Y por supuesto que los tribunales del trabajo entienden en la competencia en razón de la materia en los conflictos laborales o sindicales. Cuando un obrero reclama una diferencia salarial, cuando se produce un despido, cuando no existen los aportes correspondientes, sin todo lo que sea la materia del trabajo. No confundir tribunal con la subsecretaría de trabajo, que es un órgano administrativo. Acá estamos hablando siempre de los órganos jurisdiccionales, del PJ, de aquellos que resuelven conflicto. El 54, por ejemplo, habla de cómo es un órgano colegiado, siempre entre ellos se elige un presidente. A ver, para aquellos que hayan visto televisión o alguna película, y cuando vemos un órgano colegiado, es decir, cuando hay más de un juez, en algún momento yo les decía que siempre la integración es impar para facilitar eso de mayoría de opiniones. El que está en el centro, el que lleva la palabra, el que da la palabra, el que dirige el debate, ese es el presidente, para ubicarlo físicamente. Y por supuesto que es lo que dice el 54. Y como todos los cuerpos colegiados, el presidente se elige anualmente
en una forma democrática dentro de los mismos miembros del tribunal. Si no es que viene uno de afuera a elegir quién va a ser el presidente de ese órgano. Los que componen ese órgano eligen para sí, dentro de ellos, un presidente. El 57 nos está hablando del juzgado notarial. Notarial tiene que ver con escribano. Los escribanos los llamamos o se llaman notarios. Entonces, hay un solo juzgado notarial en la provincia de Buenos Aires, cuya sede está en la ciudad de La Plata. Si decimos juzgados, reiteramos, órgano unipersonal. Si decimos Cámara, Suprema, Tribunal, órgano colegiado. A partir del 58 hablamos de los juzgados de paz, lo que recién nos preguntaba. Y la ley va a decir, recordemos, la provincia de Buenos Aires está dividida en 21 partes, que no se llaman partes, en 21 departamentos judiciales. Así como la provincia tiene 135 municipios o partidos, a los efectos judiciales se divide en 21 departamentos judiciales. Entonces la ley, conociendo que la sede de las autoridades de ese departamento judicial va a estar en un solo lugar, la gran cantidad de autoridades. Departamento Judicial de Mar del Plata abarca 4 partidos, pero la sede en donde van a estar el 99,9% de los miembros del PJ y del MP va a ser en la ciudad cabecera de ese partido. Por eso, de General Pueyrredón, la ciudad cabecera en Mar del Plata, la sede de las autoridades del Departamento Judicial de Mar del Plata va a estar en la ciudad de Mar del Plata. No es lo mismo la ciudad de Mar del Plata que el Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Está? Bueno, conociendo la extensión de la provincia, sabe que los demás partidos que componen ese departamento, que es muy extenso, y esto de acercar la justicia a la gente, la ley crea, dispone, ordena, fija, manda, que en cada ciudad cabecera de partido que no sea el asiento de las autoridades del departamento judicial, en cada ciudad cabecera de partido, que no sea asiento de un departamento judicial, hay juzgado de paz. Es decir, por eso, General Alvarado, en la ciudad cabecera hay un juzgado de paz. Estamos en Miramar, Mar Chiquita, Coronel Vidal. Balcarce. En Mar del Plata no hay juzgado de paz porque es la ciudad cabecera de partido y es el asiento principal de las autoridades. Por supuesto que nada es absoluto, también porque lo dice la ley. Reitero, no invento nada. Estoy tratando de ayudarlos a que ustedes comprendan lo que dice la ley. Hay una excepción, por ejemplo, Tandil. Como hay juzgado civil y comercial, no hay juzgado de paz, porque lo dice la ley. Va a haber en toda ciudad cabecera de partido que no sea el asiento, salvo de que exista un juzgado de paz. Por eso Tandil es ciudad cabecera, pero no tiene juzgado de paz, porque tiene juzgado civil y comercial. ¿Está? Seguimos. A partir del 61, por supuesto que el juzgado de paz es un órgano unipersonal. Juzgado. Bueno, a partir del 61, la ley comienza a señalar, a ordenar, a prescribir cuáles van a ser las atribuciones, deberes, derechos
¿En qué asuntos va a entender este juez de paz? Porque evidentemente, si el juez entiende, el juez civil y comercial entiende en todos los asuntos civiles, comerciales, rurales, voluntarios y contradictorios, excepto en los de juzgado de paz. ¿Se entiende esto? El juez de paz está enumerada, pormenorizada, detallada, minuciosamente, cuáles van a ser, en qué asuntos va a entender, cuáles van a ser sus atribuciones. Por lo tanto, y una vez ya lo dijimos, en un artículo, cuando hay 20, 30, 40, 50 atribuciones, hay que saber 5. Entonces, ¿cuántas atribuciones hay que saber del juzgado de paz? 5. La diferencia es esta. El juzgado de paz están enumeradas en los conflictos que puede entender. Porque la ley lo enumera. El juez civil y comercial dice todos, salvo los del juzgado de paz. Entonces, la enumeración es exclusivamente para el juzgado de paz. El juez civil y comercial es en todos. ¿Estamos? Por supuesto, salvo asuntos de familia y juzgado de paz. Hay un conflicto en la ciudad o en General Alvarado. Lo primero que tendrá que hacer ustedes el día de mañana o el colega, saber si ese conflicto está enumerado dentro de las atribuciones que tiene el juez de paz. Y si no está enumerado, tienen que venir al juez civil y comercial. Si está enumerado, en el juzgado de paz. Si no está enumerado, juzgado civil y comercial del departamento judicial que corresponda a la ubicación geográfica que ustedes están. El 61 bis, vuelvo a decir, les doy el número del artículo al solo efecto de que lo ubiquen. Jamás le voy a preguntar qué dice el 61 bis. En este caso es tribunal por jurados. Le haré una pregunta del tribunal de jurados, no del artículo 61. Yo simplemente enumero el artículo para facilitarle la búsqueda y estudio. No voy a pretender, porque tampoco lo sé yo, enumerar artículo por artículo. Hay otros, cuando veamos el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, el CPC-BA, ahí sí tenemos que saber los artículos. Acá es una ley, con que sepamos el contenido, suficiente. Entonces, recordemos el artículo 1 de la ley, que enumeraba cuáles van a ser, artículo 1, los órganos que integran el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Uno de esos incisos, que son como 11, más que inciso en numeraciones, el Tribunal por Jurados. Hay determinados delitos en materia penal donde existe un jurado, si ya no es el juez, sino es el jurado quien va a sentenciar sobre la culpabilidad o no de esa persona. Los jueces van a poner la pena, pero quien decide la culpabilidad o no va a ser esas 12 personas que se eligen dentro de la población. De acá no voy a abundar, cualquier película americana va a hacer referencia a esto que ustedes hayan visto. Se reúnen y hasta que no haya una opinión coincidente, no sacan. Si no hay coincidentes, se tendrá que hacer un nuevo proceso, porque siempre se logra, en este caso, con la mayoría, que es más de 10, pero simplemente al solo efecto de que tengan una idea. A partir del 62, la ley empieza a hablar de las atribuciones de los presidentes de los órganos.
Hasta ahora vimos las atribuciones del órgano. Supónganse, cuando hablamos de Suprema Corte de Justicia, artículo 30 y pico, enumeraba como 40 funciones, 40 atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia. Cuando hablamos recién de los juzgados de paz, dijimos atribuciones del juzgado de paz. Ahora la ley comienza a hablar de las atribuciones del presidente del órgano que querramos. Y empieza con la Suprema Corte, que es el órgano máximo. En este caso, atribuciones del presidente del órgano, solamente 3. En el otro caso eran 5 como mínimo. En este son 3. Y para todo esto me tengo que hacer una regla mnemotécnica, porque si no, mi cabeza no me va a dar. Entonces, leer las atribuciones, llevar la voz del órgano, es el que habla. Eso significa que la ley le da al presidente del órgano que sea el único que puede hablar, llevar la voz del órgano. Es una atribución y no es tan complicada estudiarla. Y así, búsquense que con palabritas simples logran las 3 atribuciones del presidente del órgano. ¿Está? Traten de analizarlo, fijarse una regla mnemotécnica y a partir de ahí, por deducción, les sale. No traten de fijar todo en la memoria, más allá que siempre la memoria nos va a ayudar. Traten de razonar algunas que hemos visto constantemente hasta en la televisión. Pónganlo en práctica. El 63 habla de las atribuciones del presidente de la Cámara. A partir del 66, del juez. Y ya llegamos al 74, que son las sanciones que a los efectos de mantener el buen orden y el decoro en los procesos, los jueces cuentan. A ver, si ya sabemos que cuando yo me dirijo a un juez, por supuesto no lo puedo tutear, por supuesto que tengo que dirigirme a vuestra señoría, si es vuestra señoría, si es juez, vuestra excelencia, si es un miembro de órgano colegiado. Un detalle. Si no me da la palabra, no puedo hablar. No le puedo decir, gordo bigotudo, ¿cómo te equivocaste? Ni escrito, ni verbal. Es decir, tengo que tener un respeto cuando me dirijo hacia él. En el caso de que en una audiencia, en el caso de que un escrito, quizá a todos en algún momento se nos puede saltar la chaveta, decimos. Podemos, no debemos, pero puede pasar. Entonces, ese órgano me puede sancionar. En este caso, y para aquellos que estudian abogado, van a ver que son exactamente las mismas sanciones que el Tribunal de Disciplina puede establecer a un abogado como las que el órgano puede establecer a un abogado. No estamos pensando que se pueden acumular las sanciones. El juez me puede sancionar dentro del expediente. El colegio de abogados me puede sancionar en mi vida como abogado. Es decir, si yo tengo una inconducta, si yo me quedo con dinero de mi cliente, si yo no le hago la tarea profesional, mi cliente puede ir al colegio y meterme una denuncia. Es decir, la conducta del abogado en su profesión es juzgada por un órgano que integra el colegio de abogados, Tribunal de Disciplina. La conducta del abogado dentro del expediente, que no tiene nada que ver afuera. Si es afuera, es el colegio. Si es dentro del expediente,
es el órgano jurisdiccional que me puede sancionar. Y ahí tenemos que las sanciones, que de esto venía, son las mismas. Aquellos que estudian abogado van a ver que es lo mismo. Y como cualquier sanción comienza con la más leve, apercibimiento, te reto, se llama apercibimiento. Después comienza con una que más nos duele, el bolsillo, la multa. Después comienza como una suspensión y después puede terminar como un apartamiento. ¿Está? Para tener idea, porque esto quizás no hace falta buscar ningún libro. Como en un club, comete una falta. Y primero me dice, mira, no la hagas más. Apercibimiento. Segundo, me toca en el bolsillo la multa. Tercero, la separación provisoria o suspensión. Y cuarto, la exclusión. ¿Estamos? Son las mismas que cuando vean aquellos abogados. Por Profesor, supuesto, una pregunta. Sí, cómo no. ¿Estas sanciones que pueden imponer los jueces se relacionan con las facultades disciplinarias que prevé el Código Procesal para mantener el buen orden, decoro, Por esas tres supuesto, funciones que enumera? Exacto. Más allá que las Facultades, mejor sanciones... dicho. Exacto. Acordate que esta la estás viendo en el 34, 35 y 36, que es donde el Código trata los deberes y derechos. Estas son más referidas a sanciones de otro tipo, pero es en base a las facultades del 34 y 36. Sí, señor. ¿Estamos? Gracias. No, por favor. Y acá un poco la ley, si bien sigue, empieza a hablar del Ministerio Público y nos remite a 5, 6 y hasta 10 leyes. Yo se lo simplifiqué todo eso y se los puse en el trabajito que hay en el campus del Ministerio Público. ¿Estamos? A partir de ahora la ley sigue tratando, pero como hay muchas derogaciones que te remiten a ley del Ministerio Público, yo se los resumí y se los puse en un trabajito que está en el campus. En vez de ir a 10 leyes, se los junté en un solo escrito para que ustedes lo tengan. De todas formas, recordando, el PJ resuelve conflictos. El MP, Ministerio Público, cumple una función requirente, requiere, pide, solicita. Pero como a su vez el MP está dividido en 3 áreas, la función requirente depende de qué área estemos hablando. Si estamos hablando del agente fiscal o de la fiscalía, son aquellos funcionarios cuya actividad fundamental es la investigación y acusación de ser el caso. El fiscal investiga, junta la prueba y después, si considera, acusa. Entonces la función es requirente porque acusa, pide 100 años de cárcel. ¿Pero quién resuelve? El juez, lo del PJ. Primera área. Segunda área, defensoría. Defensoría oficial. Dijimos, cuando uno se ve involucrado en un proceso penal y no tiene un abogado particular por el costo o por lo que sea, el Estado, como la defensa es obligatoria, me provee un abogado, defensor oficial. Y este defensor también va a tener una función requirente, va a requerir la absolución. Va a decir que soy un angelito. ¿Quién juzga? El PJ, Poder Judicial. Y la tercera área del Ministerio Público es la que asesora a menores e incapaces. Y el asesoramiento va a estar siempre a favor del menor. ¿Quién juzga? El PJ. ¿Estamos básicamente? Y un poco para terminar la ley, hay 2 órganos o 2 oficinas que también son importantes que ustedes las conozcan. Una es la Receptoría General de Expedientes. Es como si fuera la mesa de entrada de tribunales.
cuando yo tengo que iniciar una demanda, ¿dónde la inicio? Hay una mesa de entrada, que no se llama mesa de entrada, por supuesto. Receptoría General de Expedientes, que por supuesto que va a estar al frente de un abogado, y que las funciones de esta receptoría es, primero, recibir todas las demandas o reclamos. Segundo, efectuar un sorteo para determinar la competencia en razón del turno. Sabemos que en el Departamento Judicial de Mar del Plata, por ejemplo, hay 16 juzgados civiles y comerciales. Bueno, yo inicio hoy una sucesión. ¿Qué juez me cae? Si hay 16 que tienen la misma jurisdicción y la misma competencia en razón de la materia, porque son juzgados civiles y comerciales. O hay 6 de familia. ¿Cuál me cae? La segunda función de la Receptoría General de Expedientes, ¿cuál es? Realizar un sorteo en razón del turno. Un bolillero, cayó el juzgado 5. ¿Estamos? Tercera función, llevar un índice de litigiosidad. Yo quiero saber, Alfonso Basso, ¿cuántos juicios tiene en contra? ¿O cuántos tiene a favor, como actor o como demandado? La Receptoría General de Expedientes, a medida que entran los procesos, va haciendo un índice. Y si hay alguna persona que tiene algún interés legítimo en saber cuántos procesos en contra tiene Alfonso Basso, ese índice de litigiosidad lo informa. O la Corte quiere saber cuántos procesos sucesorios, cuántos desalojos, cuántos cobros de pesos, cuántas escrituraciones, cuántos daños y perjuicios se han iniciado en el año 2020 en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Y esto no solo es un dato estadístico, sino que puede demostrar la necesidad de crear nuevos juzgados. Y ahí se vuelve a modificar la ley 5827. Entonces, estas son 3 funciones básicas que cumple la Receptoría General de Expedientes. Una oficina ya un poquito menos de valor, el archivo de tribunales. Y yo se los digo ¿por qué? Porque la ley establece que tiene que estar en cada departamento judicial obligatoriamente la Receptoría General de Expedientes, el archivo, es decir, tiene que haber un lugar donde, cuando el juez dicta sentencia, por supuesto que ya ahora tenemos todo electrónicamente, pero hasta ahora se hacían libros. Un libro gordo de petete se anotaban ahí, entonces cuando el expediente termina y toda esa documentación, ¿dónde se guarda? En un archivo. Cuando el expediente, uno inicia un expediente y después durante X tiempo no lo activa, es decir, durante más de 6 meses a un año uno no presenta ningún escrito, no activa, ese expediente pasa, sale del juzgado y va a otro lugar. Se llama archivo de tribunales. Entonces hay un registro de las sentencias, es donde se guarda la documentación y después de 10 años se puede procesar, se puede incinerar esta documentación. ¿Por qué? Porque lo dice la ley 5827, que de eso estamos hablando. Y por último, nos queda el registro público de comercio, donde se asientan fundamentalmente las operaciones comerciales. A ver, la venta de fondo de comercio, cuando uno tiene un negocio y ese negocio tiene mucha fama y yo lo quiero vender, no estoy vendiendo la propiedad, porque eso es el registro de la propiedad inmueble. Estamos hablando que yo quiero vender el fondo de comercio de la heladería, del restaurante, de la pizzería. El fondo de comercio es un bien ideal que existe con la clientela que yo le voy a pasar a mi comprador. Para esto hay una ley que regula cómo se hace esta venta de fondos de comercio.
Bueno, cada vez que se hace esta venta se registra. ¿Quién tiene la obligación de registrarlo? Registro Público de Comercio. Antes tenía las funciones de registrar las sociedades, pero ya ahora eso le corresponde a otra oficina. Normalmente ahora también se está usando para la certificación de firmas o documentación. A veces uno, cuando tiene que presentar en otra institución documentación verificada, con firma certificada, por supuesto que puede ir un escribano, por supuesto que si está en un banco, también en el banco, y está el Registro Público de Comercio. También hay una dependencia dentro del Registro Público de Comercio que es la que se encarga de los apremios. Cuando uno deja de pagar un impuesto, por ejemplo el impuesto municipal, entonces la comuna decide iniciarme un juicio por el cobro del impuesto municipal que yo no pagué. Ese tipo de proceso se llama apremio. Y están radicados fundamentalmente en una dependencia de la Secretaría de Comercio. ¿Estamos? Registro Público de Comercio. Esto sería como un poco lo fundamental, el meollo, donde van a ser dirigidas las preguntas, si ustedes quieren, de todo lo que hablamos de la Ley 5827. ¿Estamos? A ver, yo le voy a pedir a Delfina, si me permite, si puedo, mostrarle algunos cuadritos que yo hice. Delfi, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Se fue, Delfi? Estoy por acá, estoy por acá. ¿Me vas a permitir poder colgarlos? Sí. A ver, ¿quiere que lo pase yo o quiere pasarlo usted? No, a ver, ¿cuál tenés vos? Porque yo son 2 o 3 nada más. A ver, todos los que están cargados. A ver, el que muestra el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Bien. A ver si lo tenés a mano, que es un cuadrito nada más. No hay un desarrollo ni tiene una movilidad. Simplemente eso. Ahí lo estoy abriendo. Yo no lo puedo abrir. A ver, les comparto pantalla. A ver, vamos bien. Ahí está, sí, el primero, no, anda el primero. Vamos con el primero. Este. Detengámonos un segundo y quizá empezamos por el fondo. Hablamos tanto del Departamento Judicial de Mar del Plata. Entonces, si quisiéramos ver los órganos del PJ que integran el Departamento Judicial de Mar del Plata, este sería el cuadro. Entonces, ustedes ven que tienen una Cámara Civil, excelentísima Cámara Civil, es un órgano colegiado, integrado por 7 miembros y dividida en 3 salas de 2 miembros cada uno. ¿Recuerdan que esto es lo que hablamos? Bueno, esto es un cuadro. Olvídense de los nombres, quizá no están actualizados, pero es al solo efecto que lo vean. Esta es una división del PJ en razón de la competencia por materia, civil y comercial, órgano máximo departamental, la Cámara. La Cámara, órgano colegiado, integrado por 7 miembros, divididos en 3 salas de 2 miembros cada uno. En orden descendente, tenemos los juzgados civiles y comerciales, que tenemos 16. Y recién hablamos también de los juzgados de paz. Si estaríamos ubicados en un municipio y si el asunto correspondería a los que trata la 5827, iríamos al juzgado de paz. Es al solo efecto de que tengan una visión un poquito más práctica. Quizás nos subimos, nos vamos a otra materia, siempre dentro del cuadro. Nos vamos al Tribunal del Trabajo, ahí lo estamos marcando. En este momento hay 6 tribunales del trabajo. Si hay un conflicto laboral,
Vamos al Tribunal del Trabajo. Órgano máximo departamental, siempre estamos pensando. Seguimos. Si quisiéramos hablar en lo contencioso administrativo, habíamos dicho que tenemos una excelentísima Cámara regional, es decir, no es departamental, es regional porque abarca más de un departamento. En orden decreciente, tenemos 2 juzgados contencioso administrativo. Dicho al revés, si yo inicio un conflicto administrativo, contencioso administrativo, voy a la Receptoría General de Expediente y me va a sortear cuál de los 2 juzgados va a ser competente, como sería como el primer escalón, el 1 o el 2. Este juzgado dicta una resolución. Creo que me afecta, creo que está equivocada, creo que se equivocó. Hay un órgano de alzada, un órgano que va a revisar lo que dijo el juez. Si es contencioso administrativo, será la Cámara contencioso administrativa. Así vamos al juzgado de familia. Tengo 6 juzgados de familia, órganos unipersonales. Este órgano dicta una resolución, una sentencia. Cuando desarrollemos recursos lo vamos a ver mucho más claramente. Está equivocado. ¿A dónde voy? En materia de familia, el órgano de alzada, el órgano superior, la Cámara Civil y Comercial. Por supuesto que después de la Cámara vamos a ver que está la Suprema. Estamos ahora hablando a nivel departamental y ya sabemos que hay 21 departamentos judiciales. Quiere decir que cámaras civiles y comerciales en la provincia de Buenos Aires hay 21. Vamos, porque son departamentales. La que es regional es la contencioso administrativa, que no hay 21, hay menor. Juzgado de familia, el órgano de alzada es la Cámara. Y así, si me voy a materia penal, arrancamos de arriba o para abajo. Tenemos los juzgados correccionales, habíamos dicho, si la pena privativa de libertad, que por supuesto esto lo establece el Código Penal de la Nación, es menor a 6 años, interviene un juez correccional. Si el delito que se investiga tiene una pena privativa de libertad superior a 6 años, interviene como primer escalón tribunal criminal. Entonces ahí tenemos quiénes son. Por supuesto que los nombres, olvídese, nadie les va a pedir quién es el juez que está a cargo del juzgado de garantía. No. Esto es al solo efecto que tengan una simple idea. Ya en el segundo parte de la materia la vamos a ampliar. Cuando dicta sentencia, cuando dicta resolución, ya sea el juzgado correccional o el tribunal criminal, el órgano de alzada va a ser la Cámara. Cámara Penal y de Garantías. Siempre en el departamento judicial. Recuerden que cuando hablamos de juzgado notarial, que también forma parte del artículo 1 de la 5827, habíamos dicho que había uno solo para toda la provincia y cuya sede está en la ciudad de La Plata. Y como estamos hablando del departamento judicial de Mar del Plata, no hay juzgado notarial. ¿Estamos? Esta es la idea. A ver si tenés otro del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, Delphi. Este ya es más para desarrollar ustedes, porque este es un poquito que se va moviendo, le va indicando en cada caso quiénes son los integrantes. No, era un cuadrito como el anterior, por lo menos visto desde afuera. Este solo teníamos, ¿eh? Este solo, bueno. Sí, cargado y este solo. Ahora, ¿me podrás dejar a mí
Sí. Si no, lo vemos la última vez. A ver si yo lo puedo subir. Ahí está.